Porque la participación en las marchas por parte de los jóvenes. Bueno, yo creo que los jóvenes participan en las marchas porque de eso depende nuestro futuro. Gracias a que los que están dirigiendo este país nos están encaminando un acantilado fiscal y económico al cual no podamos salir en un futuro. Bueno, la participación en las marchas se debe a todas las circunstancias que está viviendo ahorita el país, en todos los ámbitos, social, económico, político, en todos los ámbitos. Y siento que es un espacio en el cual nosotros, como colombianos, como ciudadanos, nos podemos unir para exigir nuestros derechos desde diferentes puntos de vista, con diferentes expresiones. La principal preocupación es que no hayan acuerdos, ¿sí? Que no se puedan establecer mesas de diálogo en donde puedan existir consensos sobre las diferencias y las problemáticas que hay. ¿Por qué estas preocupaciones? Porque obviamente seguiremos saliendo a las calles, seguiremos viendo mucho más la violencia, como el gobierno pretende arremetir contra nosotros simplemente porque estamos exigiendo nuestros derechos. Entonces la principal preocupación es esa, que no podamos llegar a ningún acuerdo porque ninguna de las dos partes puede conciliar. En primer lugar, mi asistencia a las protestas fue porque unirme a un movimiento colectivo es la única manera en que la ciudadanía y la población de un país puede masivamente hacerse escuchar y exponer sus puntos de vista de una manera pacífica. En cuanto a las angustias y en cuanto a qué me preocupa de la situación actual, básicamente el medio ambiente. Me parece que el tema del fracking es muy, muy delicado. Los incendios en Australia son en gran parte por el tema del fracking y la corrupción. Me parece que la cifra de la corrupción es totalmente desmedida. Entonces, como joven, me preocupa el medio ambiente para las futuras generaciones y la corrupción para que nuestros fondos públicos sean bien usados. ¿Cuáles son mis angustias? Bueno, ahorita son muchas, porque no estamos viendo, digamos, que de verdad esos espacios que se están pidiendo se den, ¿sí? Y al contrario, son más los vacíos que se están generando a nivel local y a nivel de país, en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, en cuanto a muchas cosas. Entonces me angustia mucho esa incertidumbre de no saber qué vaya a suceder porque no nos sentimos seguros en el lugar en donde estamos, siendo nuestro país y siendo nuestra ciudad. Entonces, nuevamente José Antonio, bienvenido, gracias por acompañarnos. Él es mexicano-chileno, ciencista político y máster en gestión y políticas públicas por la Universidad de Chile, fundador y director general de la Fundación Academia de Líderes Católicos, Centro de Formación en Doctrina Social de la Iglesia, con presencia en 30 diócesis de 8 países de América Latina, incluida está nuestra arquidiócesis de Bogotá, que acaba de tener el grado de unos jóvenes líderes católicos, la primera promoción. Ha sido miembro de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Chile, asesor de la Escuela Social del CELAM, vicerrector de la Universidad Miguel de Cervantes, regidor y dirigente político en México y profesor universitario. Pues me han pedido que converse yo con ustedes el tema del creyente frente a la política.
la propia introducción que hizo Leila me habló un poco, pues, cuál es el papel del cristiano en medio de las transformaciones, los cambios sociales, el estallido social, la pandemia. Yo estoy en Santiago de Chile, soy mexicano, pero tengo 20 años viviendo en Chile. No sé cómo anda el clima allá en Bogotá, aquí hace frío, así que estoy con mi estufita al lado, desde mi casa. Y si pueden, si es posible, les quiero invitar a que habiliten su video para poderles ver los rostros. Y también porque quisiera yo, antes de entrar a la charla, hacerles algunas preguntas. Luisa, que está conectada, que fue de las primeras. Luisa, ¿qué esperas tú de la charla de esta noche? ¿Qué te gustaría que habláramos? Pues me gustaría, según la introducción, de cuál es la posición del cristiano frente a la política o a todos estos temas sociales. Me gustaría que se abordaran eh, temas que nos confronten para ver realmente, sí, cómo debería ser una participación, ¿no? Porque claro que hay o sea, nosotros somos un ejemplo de seguir que es Jesús, ¿sí? Es nuestra mirada puesta en la cruz, nuestra mirada puesta en Jesús. Pero cuando se presentan todas estas cosas como las marchas, como de todas formas él está, cómo se manifiesta, cómo debería ser manifestar el hecho de estar en desacuerdo, el hecho de también reclamar, ¿sí? Eh, como varias posturas para poder como, como sostener una conversación apropiada con personas más jóvenes, como las personas que pertenecen en este caso a los grupos que nosotros acompañamos, en mi caso, ¿sí? En mi caso, Luisa, ¿tú crees sinceramente que se puede ser católico en la política? yo pienso que nosotros debemos ser luz donde estemos, ¿sí? Y desde ahí Incluso en la partir, donde política, estemos. incluso en la política se puede ser católico. Sí, sí, claro. Ok, Claro, o sea, desde donde yo esté, yo no debo ser luz, pero frente a cuestiones, es que lo que pasa es que la política nos toca a todos. La situación es la corrupción, o sea, lo que no es la política, ¿sí? O lo que sí, lo que no es, no muy bien, debería ser. muy bien, muy bien. Me ayuda un poco para saber desde dónde parto. María Camila, ¿qué esperas tú de la charla? Listo, buenas tardes a todos. Bueno, yo espero de la charla efectivamente como entender, digamos, que esa brecha que siempre nos han impuesto, que o la política o la iglesia, ¿y qué va primero? ¿Qué es más importante? ¿Cuál es más influyente? Siempre creo que nos han metido como ese conflicto, digamos que de estos dos, pues de estas dos, digámoslo así, como grandes potencias o por ponerles como algún nombre, y me parecería interesante ver en qué punto convergen, porque yo creo que sí convergen en algún punto, y creo que ese punto podrían ser los principios y los valores que pues la iglesia, digamos, que nos enseña y que nos moldea como personas, ¿no? Y creo que la política muchas veces desconoce eso, el hecho de ser persona antes de ser político. Entonces, no sé, creo que eso, esas son mis respuestas, pues lo que esperaría obtener de esta charla, como llegar a entender ese punto donde convergen, y de pronto porque en la historia siempre ha sido como tan conflictivo, y que sí, lo que tú preguntabas, sí, que si estás en lo político, entonces no puedes estar en la parte de la iglesia, pues no, pues realmente no lo creo, pero ¿El buen católico es de derecha o de izquierda? Te la pongo de otra forma. ¿El buen católico en Estados Unidos tiene que votar por Trump o por Biden? bueno, yo creo que sí, claro, es difícil, pero yo creo que ahí influyen mucho los líderes a los que seguimos, y pues yo votaría por el que tuviera más principios y el que me reflejara una personalidad mucho más humana, consciente. Entonces, a ella está mi respuesta por quién no y por quién sí. Bueno, muy bien, pues les agradezco. Entramos a la plática. La segunda pregunta que le hice a María Camila era una trampa. La respuesta es muy fácil. El Papa Francisco textualmente dice, la iglesia está llamada a formar conciencia, no a reemplazar las conciencias. Es decir,
el discernimiento y la formación y la conciencia de cada persona es el criterio fundamental. Y dicho de otra forma, me voy a adelantar a la charla, pero para que no se queden con una mala idea. La respuesta correcta es que el buen católico no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro. El buen católico no tiene que votar ni por Biden ni por Trump. El Papa Pablo VI decía que de una misma fe se pueden derivar distintas opciones o respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que uno como buen católico puede ser buen católico militando en partidos de izquierda, derecha o centro, siempre y cuando la primera identidad de uno sea la fe cristiana y mi opción política sea como irle a un equipo de fútbol deportivo. Yo le puedo ir perfectamente a un equipo de fútbol, super fan, me pongo la gorra, pero si el equipo de repente juega mal, pues simplemente critico al equipo, me quito la gorra o reconozco los errores del equipo. Si yo le estoy yendo a un equipo de fútbol y ese equipo de fútbol hace trampa jugando, si yo soy honesto, pues voy a decir, pues mi equipo ganó haciendo trampa, porque mi primera identidad es mi lealtad conmigo mismo, mi honestidad. Entonces, que se puede ser buen católico en todas las opciones políticas, en algunas es más complicado, en otras menos, pero de una misma fe uno puede estar participando en distintas opciones. Bueno, voy a dar una plática, espero de unos 30, 40 minutos, y de ahí entramos a una conversación para las preguntas que tengan, que fue lo que me pidió Leila. Miren, ahí tienen la presentación. El joven creyente frente a la política. Primero, para hablar del joven creyente frente a la política, tenemos que hablar de los laicos. ¿La iglesia se puede meter en la política? Bueno, si la iglesia la entendemos como la definió el Concilio Vaticano II, que es el pueblo de Dios formado tanto por laicos como consagrados, que tienen una vocación universal a la santidad, que comparten el bautismo común, la iglesia está llamada a meterse en política. O sea, la iglesia hace política a través de los laicos, no de los sacerdotes, ni los religiosos, ni de las consagradas. Entonces nosotros como laicos, que somos miembros plenos de la iglesia, con la misma identidad de un consagrado, estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Por tanto, a través nuestro, la iglesia se mete en la política. Entonces, otra vez como concepto básico, ¿quiénes son los laicos? Los laicos son todos los fieles que, incorporados a través del bautismo, participan en el triple oficio de Cristo: ser profeta, sacerdote y rey. Lo importante es que el laico, tú como yo, tenemos la misma dignidad que la que tiene un obispo o un sacerdote. Somos tanto miembros de la iglesia como ellos, con distintas funciones, pero somos parte de la iglesia. La diferencia entre un laico y un sacerdote, un obispo, una religiosa, es que el ámbito donde vive su vocación cristiana y laico es el mundo. Entonces estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes en medio del mundo, en nuestra actividad cotidiana. Decía Juan Pablo II, el laico está llamado a consagrar su vida cotidiana como un sacrificio al Señor. Así como un sacerdote hace la consagración en el altar, decía Juan Pablo II, el laico en el altar lleva sus preocupaciones, sus problemas, su trabajo, el trabajo en su familia, en su ámbito laboral, y se lo ofrece al Señor. Porque, como dice el Evangelio, en la parábola, a nadie le es lícito permanecer ocioso. Todos están llamados en algún minuto a trabajar en la viña del Señor. Y en una encíclica que escribió Juan Pablo II ya hace bastante tiempo, la Christi Fidelis Laici, que es una encíclica dedicada exclusivamente al tema de los laicos para nosotros, en el primer capitulito Juan Pablo II decía: si el no comprometerse ha sido siempre algo inaceptable, el no compromiso es algo que no se vale, decía Juan Pablo II de los años 80, el tiempo presente lo hace aún más culpable. Y yo les diría a ustedes, hoy día, con el mundo que tenemos, que se está desgarrando,
Hoy con todos los problemas que tenemos de la pandemia, con la pobreza, con el sufrimiento, si antes el no comprometerse era un pecado, hoy es un pecado escandaloso. Ser indiferentes frente al dolor humano que está creciendo cada día. Los laicos, por tanto, son los que están llamados no a abandonar el lugar que ocupan. Yo les puse ahí una pinturita, porque en la Edad Media está ahí la familia de San Bernardo de Claraval. Entonces, cuando Bernardo empieza incluso a influir en sus hermanos, hay hermanos de Bernardo que casados dejan a su esposa y se meten al monasterio, y la exesposa se mete al convento, un poco en una cierta conciencia o subconsciente de que el que quería ser auténticamente cristiano tenía que abandonar el mundo. Juan Pablo II nos lo mostró con toda claridad. No, el laico está llamado no a abandonar el lugar que ocupa, sino desde el lugar donde estamos a vivir su identidad cristiana, a tratar de ser santo en medio del mundo. Y eso, santo en medio del mundo, en los cruces de los caminos. Y eso significa, la primera pregunta que yo le hacía a Luisa, le decía yo, ¿y se puede ser católico en la política? Y la respuesta que dio Luisa, pues se notó que es de alguien que tiene formación como agente pastoral. Dijo, pues es que en todos los ámbitos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe donde estemos. Efectivamente, uno está llamado a vivir su identidad cristiana en la familia, en el trabajo, en la cultura y en la política. Y dejé al final en la política, y yo le preguntaba a Luisa, porque muchas veces en algunos ambientes que falta la formación, se piensa que la política es un lugar de perdición, y entonces el cristiano es mejor que no se meta a la política, porque se va a manchar las manos, porque se va a corromper, porque se va a perder. Incluso a veces hay dramas de sacerdotes, que cuando un muchacho tiene una vocación política o social, el sacerdote lo desincentiva y le dice, ¿para qué te metes? Te vas a corromper, mejor quédate aquí en la parroquia, quédate en el movimiento. Pues es un tremendo error, porque Cristo asumió la naturaleza humana, dice San Pablo, se hizo como hombre menos en el pecado, y Cristo redimió por completo al hombre. Y eso implica que como cristianos estamos llamados a dar testimonio del Evangelio, incluso en el ámbito político. Lo que dice el Concilio Vaticano II, buscar el reino de Dios tratando las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Y claro que se puede llevar el Evangelio al ámbito político. No estoy diciendo hacer un discurso confesional en el ámbito político. Cuando yo digo necesitamos o se vale, se necesita que haya cristianos en el ámbito político, no les estoy diciendo que se vayan a dar homilías o vayan a dar charlas o vayan a dar bibliazos al Parlamento. Cuando yo digo que el Evangelio tiene que estar presente en la vida política, es que las consecuencias del Evangelio se hagan presente en el Parlamento. El respeto a los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente, el respeto a la vida, el cuidado de los pobres, todas las consecuencias sociales del querigma, todas las consecuencias sociales de que Cristo haya redimido al hombre y haya abrazado su carne y su miseria. Si Dios murió por nosotros, nos abraza, y además el acontecimiento de la redención no es una cosa que quedó hace 2000 años, sino que Cristo está presente con nosotros, es un Dios vivo que camina al lado de nosotros, que es nuestro amigo, tiene que tener consecuencias. Y las consecuencias políticas es que tiene que haber leyes que respeten la dignidad de las personas. Esta fotografía, esta pintura me gusta, se me hace muy bonita. Se trata de hacer presente el Evangelio en todos los lugares del hombre, en el ámbito político, en el ámbito social. Decía un libro de mi formación de jóvenes, un niño le preguntaba al papá, oye papá, ¿qué es hacer apostolado? Entonces el papá llevaba al niño frente a un espejo y le decía, ¿qué ves en el espejo? Pues veo el rostro, el reflejo de nosotros, papá. Entonces el papá le dice, bueno, pues hacer apostolado es que los demás vean en ti a Cristo. Es hacer presente a Cristo en los demás. Y eso significa evangelizar también, incluso el ámbito político. ¿Por qué el católico se tiene que meter en la política?
porque tenemos algo que decir como católicos. En los primeros siglos de la iglesia, en los padres de la iglesia, hay un padre de la iglesia que escribe una cartita muy bonita donde él dice que los pastores no deben de ser perros mudos. Y dice este padre de la iglesia, ¿de qué sirve un perro que sea mudo? Los perros sirven porque ladran, porque advierten del peligro, porque cuidan la casa de uno. ¿De qué sirve un católico que se quede callado frente al pecado, frente a los ataques al hombre o los ataques a Dios? De nada. Entonces, ¿por qué el católico se tiene que meter a la política? Porque tenemos algo que decir en el ámbito público. Y segundo, porque el que no se quiere meter a los asuntos públicos, muchas veces es porque se tapa los ojos. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros vemos una noticia donde nos enteramos que hay gente que está siendo maltratada y abusada en su trabajo, cuando nos enteramos que hay mujeres que trabajan embarazadas, que las explotan, cuando nos damos cuenta, nos enteramos que hay países donde los niños trabajan en condiciones insalubres, el cristiano no puede cerrar los ojos, decir, no, no pasa nada, no tengo nada que decir. Muchas veces la indiferencia es porque cerramos los ojos frente al dolor y el drama. Ahora bien, todos estamos llamados a ser santos. Tenemos distintas vocaciones. La nuestra es la vocación laical. Ahora bien, en la vocación laical, que es ordenar el mundo, hay distintos ámbitos o campos de trabajo, decía Juan Pablo II en la Christi Fidelis Laici. Y hay quien trabaja en el ámbito de la economía, en la familia, en la educación, y algunos están llamados a vivir su vocación laical en el ámbito político. Ahora la pregunta sería, ¿qué entendemos por política? Aquí hay dos formas de comprender la política. Los cientistas políticos o politólogos dicen que una forma es la definición de política en sentido estricto. En sentido estricto la definen como todos los actos para conquistar y mantener el poder. Política, desde esa perspectiva, pues es lo que hace un militante, un dirigente de un partido político, un diputado, un senador, el presidente de la República, los partidos, los candidatos. Todos los actos ordenados a conseguir y mantener el poder. Pero los politólogos nos dicen que hay otra definición de política, en sentido amplio. Y todos los politólogos nos dicen, en sentido amplio, el hombre es un ser político por naturaleza. Dice, es un son politicón. Todos los seres humanos somos sociables por naturaleza, no podemos vivir aislados. El mito de Robinson Crusoe es inexistente. Naturalmente necesitamos vivir en comunidad. Dice, pero al mismo tiempo que el hombre es un ser sociable, el hombre es un ser político. Porque al vivir en comunidad, vivir con otros, requiere de normas en la vida comunitaria. No vive como buen salvaje. El buen salvaje es como si viviéramos en una manada animal donde, entre comillas, convivimos con otros seres humanos, pero con la ley de la selva. Dicen los politólogos, no. Naturalmente, cuando el hombre vive en comunidad, naturalmente nos ponemos de acuerdo. ¿Quién dirige? ¿Cuáles son las normas, las reglas del juego? Nos ponemos de acuerdo, distribuimos el trabajo. Bueno, esto es desde la ciencia política. Vamos a hablarlo ahora desde el ámbito de la Iglesia. El Concilio Vaticano II tiene una definición todavía más bonita de qué es la política. El Concilio Vaticano II dice, la política es el conjunto de actividades que promueven orgánica e institucionalmente el bien común. Repito, para la Iglesia, política son todas las actividades que promuevan orgánica e institucionalmente el bien común. Es decir, la finalidad de la política es el bien de la comunidad. Y entonces coincide también con lo que dicen los politólogos. Todos somos destinatarios y protagonistas de la política. Porque, ¿qué significa el bien común? Significa el bien común es cuando nos preocupamos en nuestra calle
cuando hay mucha basura. Y entonces nos ponemos de acuerdo con nuestros vecinos y empezamos a barrer entre nosotros. Política también es en el colegio, en la universidad, cuando nos ponemos de acuerdo con nuestros compañeros y organizamos, por ejemplo, los grupos de trabajo para una exposición, cuando elegimos un dirigente estudiantil, cuando elegimos un dirigente sindical, cuando nos preocupamos por los derechos de los trabajadores en un sindicato, en un gremio, y obviamente lo que hace un partido político o lo que hace un parlamentario. Desde esa perspectiva, entonces, política ya no va a estar restringido únicamente al dirigente de un partido político. Todos estamos llamados a participar en la política. ¿Y cuál es el nivel esencial de participación política? El nivel básico se llama el sufragio, el voto. Los cristianos, decía San Juan Bosco, un buen católico es un buen ciudadano. En cambio, un buen ciudadano un buen católico que no es buen ciudadano, no es buen católico. El católico auténtico está llamado a asumir sus responsabilidades en el ámbito comunitario. Lo pongo más práctico, los católicos estamos llamados a ejercer el voto por las distintas opciones, pero lo que no se vale es marginarnos de la actividad política o pública. Dicho con palabras de un político católico mexicano, el problema de la política es que los cristianos le dejamos la política muchas veces a los corruptos, a los ineptos y a los mediocres. Si queremos que la calidad de la política mejore, necesitamos que los cristianos, las personas de buena voluntad, se metan a la actividad política. Ahora ya voy aterrizando a las cosas que más les interesan a ustedes, que es lo que tenemos que hablar de la coyuntura. Se puede ser de verdad, un católico en la política. O sea, teóricamente les expliqué que como católicos tenemos la obligación de participar, que la política está en sentido amplio, que los cristianos no podemos ser indiferentes, pero ahora hablando, decimos aquí en Chile, la dura, es decir, la realidad, la verdad, o dicho en mexicano, la neta. Si han visto algunas veces alguna telenovela. Bueno, la neta, ¿se puede ser buen católico en la política? Yo les diría, sí, claro que se puede, y además se van a sorprender, se van a caer de la silla. Tenemos varios procesos de beatificación en curso de políticos. O sea, hay políticos que vivieron en el siglo XX, diputados, secretarios de Estado, presidentes, que están en proceso de beatificación. Claro, lo que pasa es que, como siempre ocurre, siempre va a hacer más ruido un árbol que cae que un árbol que se mantiene firme. Y obviamente, y habrá que reconocerlo, hay muchos más casos de corrupción, de políticos corruptos, que de políticos santos. Pero claro que hay casos de políticos santos. Vamos a hablar ahora de ellos, de estos ejemplos, pero antes quiero hacerles una diferenciación que no es semántica, no es de palabra, que es conceptual y es muy importante. Lo más apropiado no es hablar de políticos católicos. Lo más apropiado es hablar de católicos en política. No es lo mismo decir político católico que católico en política. Político católico es decir, el que es político y como adjetivo, ¿sí?, su accidente, lo que diferencia del otro es que es católico, pero es político. Entonces, la gorra de católico se la quita. Primero es político y como una marca, así como puede ser político evangélico, político agnóstico, político católico, político socialista, político conservador, es político católico. Ese es un error. ¿Cuál es el problema de eso? Que nuestra identidad católica no es una función, no es un adjetivo, no es una gorra que nos quitamos. Nuestra identidad católica es parte de nuestra identidad esencial, como ser hijo de tu papá, como ser papá de tus hijos, como tu nombre mismo. Tú no puedes decir, si te peleas con tu papá el día de mañana, decir, pues ¿sabes qué? Yo en este momento me declaro huérfano. Pues te podrás declarar huérfano, güey, pero jamás vas a poder cortar el vínculo con tu papá. Si ustedes han visto un poquito del marco jurídico, una de las condiciones
de las adopciones jurídicas es que cuando alguien adopta a un niño, una condición es que no puede romper ese vínculo. O sea, sustituye, porque a lo mejor no pudo ser padre consanguíneo, pero en el momento en que lo adopta jurídicamente es para toda la vida, porque es parte de la identidad ser hijo de su padre. Bueno, el ser cristiano es parte de nuestra identidad. Por eso no es una gorra que me quito, que me pongo. Por eso es que más que hablar de políticos católicos, hablamos de católicos en política. Nuestra identidad es cristiana, primero somos cristianos, así como somos hijos de nuestra familia, y la diferencia es que participamos en la vida política. Me puedo dejar de participar en la vida política, puedo dejar de militar en un partido conservador o liberal, pero lo que nunca me voy a poder quitar es dejar de ser José Antonio, dejar de ser cristiano, en primer lugar. En segundo lugar, no hablamos de políticos católicos, porque nosotros en la iglesia, los papas nos han enseñado, no estamos nosotros jamás defendiendo eso de las bancadas de partidos políticos católicos. Yo conozco en Colombia, pero por ejemplo en Brasil existe la bancada de diputados evangélicos. Hablando con el cardenal de Sao Paulo, cardenal Odilo Scherer, me decía, eso está muy mal. Dice, nosotros como iglesia jamás vamos a hablar de la bancada de diputados católicos, porque los católicos que están participando en política sirven a todos por igual. No hacen su trinchera, su gueto, su grupo cerrado, donde en esta bancada solamente los que sean católicos van a participar. Al final, como políticos, sirven a todos y son ámbitos distintos. Reciente, el año pasado, el Papa Francisco, en un discurso que da en el 5 de marzo, que se lo recomiendo que lo busquen, dice textualmente, dice, el partido católico no va, significa, dice, ya no es vigente. Hoy no se trata de formar partidos políticos católicos. En ese mismo discurso del Papa Francisco, lo que se trata es que los católicos se metan a las distintas opciones políticas que hay y las animen. Lo voy a traducir en lenguaje colombiano. No aspiramos en Colombia a que se funde el partido político de la iglesia. Ni tampoco, ni mucho menos, van a encontrar ustedes que la iglesia diga que el partido conservador o el partido de la U o el partido del Centro Democrático, el partido liberal o el Polo es el partido de la iglesia. No. Lo que la iglesia más bien pretende es que los cristianos nos metamos a las distintas opciones políticas, al foro, a los conservadores, al centro, a la U, al liberal, y sin renunciar a nuestra identidad, animemos esas opciones políticas. Y voy a ser muy sincero con ustedes, en ningún partido político es fácil vivir la fe y ser católico. Eso que te digan, no, es que en el partido de izquierda es imposible, es muy difícil ser católico. Pues sí, es muy difícil ser católico, pero en los partidos de derecha también. O sea, no hay ningún partido hoy día que uno diga es el partido de la iglesia. Nunca lo va a haber. Entonces, donde estemos va a haber una tensión muy fuerte. Y habrá que, en esa tensión, en primer lugar, poner nuestra identidad de fe. Pero vuelvo a lo mismo, la aspiración de la iglesia es que animemos todos los partidos. En una expresión, un pensador dice, lo que nosotros queremos no es la unión política de los católicos, lo que queremos es la unión católica de la política. Repito, no queremos la unidad política de los católicos, todos los católicos detrás de un partido. Lo que queremos es la unidad católica de la política. Que todas las opciones políticas sean animadas por los valores del Evangelio. Entonces, el católico que participa en política está llamado a vivir su identidad cristiana en la política. Está llamado a ser profeta. Les pongo aquí, ustedes ven en la parte superior derecha, a Rocco Buttiglione. Rocco Buttiglione fue ministro de Estado italiano, presidente de la Cámara de Diputados de Italia. Y él, como parlamentario,
pues defendió que el matrimonio era entre hombre y una mujer. Eso fue lo único que dijo, ¿eh? Nunca levantó un discurso de odio contra las personas homosexuales, no. Simplemente dijo que jurídicamente el matrimonio, la institución del matrimonio, es la unión entre hombre y mujer. ¿Qué le costó a él por ser profeta? Por defender y anunciar las consecuencias del evangelio en el ámbito humano. Le costó que lo destituyeran como comisionado de la Unión Europea. El católico que está en política, a ver si, no, el católico que está en política está llamado también a ser, no solamente profeta, a ser sacerdote. Sacerdote significa a consagrar y ofrecer su vida cotidiana y su trabajo en el ámbito político al Señor. Hay otro caso, por ejemplo, ya murió, del rey Balduino de Bélgica. El rey Balduino de Bélgica, que muere en el año 1994 aproximadamente, que está en proceso de beatificación, era un hombre que se consagró por completo, o sea, era rey, pero era un rey que gobernaba de verdad. Él tenía que promulgar las leyes que aprobaba el Parlamento, en un país que tiene un conflicto ahí intercultural, porque hay dos grandes naciones culturales, los francos y los valones, y si ustedes buscan la biografía de él, pues no se la pasó rascándose la barriga, sino era un hombre que trabajaba de 9 a 10 horas diarias, dedicada a la actividad política. Y eso era lo que ofrecía, era su trabajo, que lo ofrecía como sacrificio en el altar. Un hombre de misa diaria que está en proceso de beatificación. Y tercero, los católicos en política están llamados a construir el reino de Dios en medio del ámbito político. Entonces les pongo el ejemplo, tienen ustedes ahí abajo la imagen de Bernardo Leyton. Bernardo Leyton fue un ministro del Interior chileno en Chile a los derechos humanos en Chile. ¿Y qué fue lo que le cuesta? Pues que le ponen una bomba en bajando del avión en un viaje que hacía a Roma. El costo fue que su mujer quedó paralítica para toda la vida. Y él estuvo a punto de perder la vida. Y sin embargo, a pesar del atentado contra él, cuando lo van a ver, incluso en el mismo hospital, dice, yo ofrezco mi recuperación y mi sufrimiento por aquellos que me quisieron matar. Y incluso como gran figura política de la oposición, no deja nunca de trabajar por la reconciliación nacional en Chile. El católico que trabaja en política tiene dos grandes tentaciones. Entonces, las dos tentaciones del católico que trabaja en la política, en esa tensión entre tu fe y tu militancia política, una tentación es abandonar tus responsabilidades políticas por un pretexto de esconderte dentro de la parroquia, de la capilla, de la iglesia. Dice, esto es de Juan Pablo II, dice, un interés tan marcado por las tareas eclesiales que abandone sus responsabilidades. Y entonces una tentación del cristiano en la política es que, pues es tan difícil, porque no es fácil, es tan difícil esta tensión en el ámbito político de estar defendiendo o anunciando mis principios, mis valores, que mejor me escondo en el templo. Eso está mal. Y el mejor ejemplo que nos da de que sí es posible es Tomás Moro. Tomás Moro era un hombre de misa diaria, de una vida profunda espiritual, un hombre que se iba de retiro espiritual mensualmente, y sin embargo no abandona sus responsabilidades políticas como canciller de Inglaterra. Y la segunda tentación que tenemos del católico en política es irse al otro extremo. Es aquel que intenta legitimar una falsa separación entre fe y política. Es aquel que dice, pues mira, yo soy católico adentro de la iglesia, pero en el momento en que yo soy político, yo tengo que gobernar para todos. Entonces, como tengo que gobernar para todos, me quito el saco de católico, lo cuelgo en la iglesia y yo adentro del parlamento dejo de ser cristiano. Eso también está mal, porque como lo dije al inicio, no te puedes quitar la identidad cristiana. Y aquí el ejemplo que les pongo, esa fotografía es justamente del rey Balduino, el que les hablé.
Y el rey Balduino, en 1990, el Parlamento aprueba una ley donde legaliza el aborto, por mayoría. Incluso las encuestas de opinión con los belgas, es que la mayoría de los belgas estaba a favor de despenalizar el aborto. Pero como les conté, en Bélgica, cualquier ley que aprobaba el Parlamento tenía que ser firmada, promulgada por el rey. Le dan la ley al rey, que la tiene que firmar. Ese es su único requisito. Entonces él publica una carta bellísima, que se las invito a que la busquen en internet. Y entonces en la carta dice, ¿por qué le quieren pedir a un rey a que renuncie a su conciencia? Si siempre hemos hablado de defender la libertad de conciencia. ¿Qué no acaso un rey también tiene derecho a defender en lo que cree? Entonces, conclusión de la carta, dice el rey, dado que el rey está obligado a promulgar una ley, pero por otra parte yo no estoy dispuesto a renunciar a mi conciencia, renuncio a ser rey. O sea, prefirió renunciar a la monarquía que afirmar algo que iba en contra de su conciencia. Y, consecuencia, hoy día en Bélgica, el rey Balduino es la figura de la monarquía más querida en la historia de Bélgica. Tanto así que después de que renuncia, los propios belgas le exigen a los partidos políticos que lo restituyan como rey. Entonces, la segunda tentación es querer, pretender dejar mi identidad cristiana afuera de mi responsabilidad política. Con eso no estoy diciendo que los católicos podamos imponerle nuestras creencias y convicciones a los demás. No. Lo que estoy diciendo es que los cristianos no podemos renunciar a ellas. Tenemos la obligación de proponerlas a los demás, de anunciarlas, de convencer a los demás. Y uno, en ese discernimiento de conciencia, en algunas ocasiones uno tendrá que optar por males menores y en otras ocasiones uno no podrá colaborar bajo ninguna circunstancia y tendrá que renunciar, como lo hizo el rey de Bélgica. Se puede ser, y con esto ya voy terminando, ¿se puede ser católico en la vida pública? Sí, sí se puede, y quiero terminar con ejemplos. Ven ustedes ahí a Robert Schuman. Robert Schuman, que es el que está del lado derecho, es el fundador de la Unión Europea, fue ministro de Estado francés, fue diputado francés, pero sobre todo fue el creador de la Unión Europea. Está en proceso de beatificación, es siervo de Dios. A pesar de todas las responsabilidades políticas que acabo de contarles, nunca dejó de ir a misa todos los días. Todos los sábados, está la anécdota, que iba a dar catecismo al convento de monjitas que estaba al frente de donde vivía. Ese era Robert Schuman. ¿Se puede ser católico en la política? Sí, sí se puede. Ustedes ven ahí la fotografía de Giorgio Lapira. Giorgio Lapira fue diputado, subsecretario del Trabajo y alcalde de Florencia de la democracia cristiana, y al interior de la democracia cristiana, él militaba en el grupo más de izquierda de la democracia cristiana. De hecho, él llega a ser electo alcalde de Florencia en una coalición de la democracia cristiana de Florencia con el Partido Comunista de su región. Giorgio Lapira es el que, siendo alcalde de Florencia, crea los congresos de la cultura cristiana, donde invitaba a exponer a dirigentes soviéticos. Era un congreso de la civilización cristiana, donde lo que él trató es generar un puente de entendimiento entre el mundo más ligado al mundo occidental con, en esa época de la Guerra Fría, el mundo soviético. Tanto así que los soviéticos lo invitan a la Unión Soviética a recibir un premio en su contribución por la paz. Y cuando recibe el premio, los soviéticos ponían una cara así de que no lo podían creer, porque él en su discurso apelaba solamente a cuestiones religiosas, así como, ¿de qué nos está hablando este hombre? Cuando muere Giorgio Lapira, uno de los que va a su funeral es Mikhail Gorbachev, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, jefe de Estado de la Unión Soviética. Bueno, pues Giorgio Lapira está en proceso de beatificación. Él ya es siervo de Dios y está muy próximamente que veamos su beatificación.
Se puede ser católico en la política. Les muestro ahora a Carlos Abascal. Así como Giorgio Lapira era un dirigente político de centro izquierda, Carlos Abascal fue un político mexicano de centro derecha, fue ministro del Interior de México, fue secretario general de un partido político, fue presidente de todos los empresarios en México. Yo lo conocí porque murió en el año 2004, 2003, por ahí, y era un hombre de misa diaria, era un hombre que se iba de retiro espiritual una vez al mes. Cuando lo invitamos aquí a Chile a dar una conferencia, puso una condición antes de venir al viaje. La primera condición es que él no pasaba ninguna noche fuera de su casa si no era acompañado de su esposa. Entonces el requisito era no que se le pagara un pasaje de avión VIP, sino que se le pagara el avión de su esposa, porque él venía solo con su esposa. Y la segunda, cuando llega al avión, llega al aeropuerto y se baja del avión, lo primero que hace después de saludarnos es decir, yo tengo una queja con la agenda, yo voy a misa todos los días, necesito que me programen misa cada día en las ciudades donde voy a estar. Ese era Carlos Abascal. Un grupo de mexicanos ha pedido que se haga su proceso de beatificación en la Arquidiócesis de México. ¿Se puede ser católico en la política? Bueno, este es el rey Balduino, que les conté, de Bélgica, que murió en 1994. Este es Konrad Adenauer, que fue canciller de Alemania, artífice del milagro alemán, después de que Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, después de haber tenido a alguien como Adolfo Hitler como presidente. Bueno, lo eligen a él porque era el más viejo diputado de los electos, y entonces dijeron, vamos a elegir a alguien de transición de aquí a que nos ponemos de acuerdo entre los socialdemócratas y los democristianos, y resulta que su periodo de gobierno duró 20 años, y resulta que Konrad Adenauer es el que vuelve a poner de pie a Alemania, y Konrad Adenauer era el presidente de Alemania, pero no dejaba de ir a misa los domingos, y Konrad Adenauer está la anécdota que, lo mismo que a Balduino, un ministro de Estado le presenta las encuestas diciéndole que los alemanes estaban a favor de despenalizar el aborto, y la respuesta que le da Konrad Adenauer es, señor ministro, usted es ministro de este gobierno no para que me venga a contar lo que piensan los alemanes, sino para convencer a los alemanes de lo que nosotros creemos. De eso se trata, no de guiarnos por las encuestas de opinión, sino de proponer y convencer a los alemanes de los valores que nosotros tenemos. Y con esto termino, porque sé que me he alargado. Termino con 3 ideas. El tiempo que nosotros vivimos es un tiempo de grandes desafíos. El primer gran desafío que tenemos es que estamos en un cambio de época. Entonces el video que ponía al inicio Leila, de los testimonios de los jóvenes, pues no difiere de los testimonios de los jóvenes en Chile, en México. Hay muchísimas exigencias de transformaciones sociales. Aquí en Chile el año pasado hubo el estallido social, como ustedes habrán sabido. La gente, los chilenos salieron a las calles, quemaron estaciones de metro, porque los chilenos estaban cansados de muchísimos abusos. Y al mes hubo un estallido social, mucho más moderado, pero también fuerte, en Colombia, que ustedes lo vivieron. Los jóvenes salieron a las calles. Y parte de las exigencias que demandan los jóvenes es que quieren cambiar el modelo económico, el modelo político, el modelo social, porque sienten que hay mucho abuso, porque sienten que las pensiones con las cuales las personas se jubilan son bajísimos, porque se sienten abusados, porque hay gente que está completamente fuera del mercado laboral, que son los ninis, como les llaman en México, ni son trabajadores, ni son estudiantes y quedan completamente marginados, porque se sienten abusados de muchísimas situaciones de desigualdad, donde el más poderoso le pone el pie encima del otro, y pareciera que el marco constitucional, las leyes, los reglamentos, no protegen al más débil. Transformaciones sociales con nuevas situaciones, como el cambio climático, donde necesitamos proteger nuestra Amazonía. Bueno, en este contexto de transformaciones sociales, los cristianos estamos llamados no a proteger las cenizas del pasado, sino a transmitir el fuego del ideal. El cristiano no es el que protege la ceniza de cómo se hacían antes las cosas y se queda viviendo en el romanticismo de la historia. El cristiano es el que está llamado a transmitir el fuego del ideal. Eso significa
que los cristianos no debemos de ser los últimos del ayer, sino estamos llamados a ser los primeros del mañana. Los católicos estamos llamados no a atrincherarnos y a proteger y a conservar el pasado. Los católicos estamos llamados a ser los protagonistas y los líderes de las transformaciones sociales, porque la realidad va cambiando. El Evangelio no cambia. Cristo vive, Cristo no se quedó muerto hace 2000 años, Cristo vive al día de hoy, pero Cristo, la persona de Cristo, sufre y se conmueve con los dolores de las nuevas situaciones. Y por tanto, en las nuevas situaciones se requieren nuevas respuestas. Frente a nuevas preguntas hay nuevas respuestas. Y ustedes están llamados a crear esas nuevas respuestas. La segunda, estamos en medio de un cambio de época. El cambio de época significa que como se resolvían las cosas anteriormente, ya no se pueden resolver. Los partidos políticos están en crisis, las instituciones están en crisis. Como les decía yo, estamos llamados a ser los primeros del mañana. Hay un libro muy bonito que escribe Alejandro Llano, es un filósofo del Opus Dei, y fíjense cómo se llama el libro, siendo filósofo de la obra del Opus. Dice, el libro se llama Solo el diablo es conservador. Dice, porque el católico, no con eso yo estoy condenando a las opciones políticas. Yo sé que en Colombia existe el Partido Conservador y es muy positivo el Partido Conservador como los demás. Lo que estoy hablando es una cosa de paradigma. Los cristianos no estamos llamados a ser conservadores, a conservar nuestros privilegios, a conservar nuestras comodidades. Solo el diablo es conservador. Solo el diablo defiende y conserva aquello que merece ser transformado y cambiado. Y el tercero, y con esto termino, estamos en medio de la crisis económica, social, sanitaria más grande de los últimos 100 años. La crisis de la pandemia, pues obviamente teníamos más de 100 años de no vivir una pandemia mundial, pero no solamente es lo grave de la pandemia, no solamente son los 60,000 muertos en Brasil, perdón, los 100,000 muertos en Brasil, los 60,000 muertos en México. No solamente estamos hablando de los muertos, hoy día estamos hablando de las consecuencias económicas y sociales de esta crisis de salud. Estamos hablando de que después de esta crisis va a haber más de 20 millones nuevos de pobres en América Latina, va a crecer la indigencia. Y en este contexto de una tremenda crisis, los cristianos estamos llamados a vivir nuestra identidad cristiana, a no ser perros mudos, a ser protagonistas, a dar las respuestas. Y el Papa, el bendito Papa que tenemos hoy en la Iglesia, el primer Papa latinoamericano, o sea, nadie mejor para entender la situación latinoamericana que el Papa que tenemos. El Papa nos ha dicho que uno de los paradigmas, uno de los lentes con los cuales tenemos que mirar la realidad, tiene que ser el paradigma del encuentro, el paradigma del abrazo, el paradigma de la misericordia, el paradigma del puente. ¿Qué significa esto? No necesitamos guerreros culturales, no estamos en medio de una guerra, y es parte de lo que algunos de ustedes planteaban al inicio, que le preocupa, una gran polarización política que se vive en nuestros países, de un maniqueísmo de buenos contra malos, de blanco contra negro. El cristiano no está llamado a una guerra, no estamos hoy día en una guerra, hoy más bien en lo que estamos es en medio de una peregrinación en el desierto. Si se acuerdan ustedes del Éxodo, del libro del Éxodo, del Antiguo Testamento, salían guiados por Moisés el pueblo de Abraham, el pueblo judío en peregrinación, como judíos, como errantes. Y en esa peregrinación en el desierto que duró muchos años, pues como toda peregrinación en el desierto había gente que caía por hambre, por sed, por calor, sedientos, sufrían. Y en esa peregrinación en el desierto donde muchos caen, más que llamados a vencer a alguien, estaba llamado el pueblo judío
a levantar al que se caía en el camino, a ese buen samaritano que se conmueve ante el dolor humano y no le importa si es tiro o troyano, si es de derecha o de izquierda. Lo que le duele y le conmueve es porque es su hermano. Le tiende la mano y lo ayuda a levantarse. Y en ese libro del Éxodo, ustedes se acuerdan, nunca le faltó al pueblo judío una nubecita que los iba protegiendo del sol durante el día, ni le faltó nunca en la noche una zarza ardiente que iluminaba en medio de la noche la oscuridad. Nosotros hoy día estamos en una peregrinación, mucho dolor y mucho sufrimiento que va a durar varios años, pero tenemos la convicción de que Dios no nos abandona, Dios está al lado de nosotros y nunca va a faltar esa nubecita y nunca va a faltar esa zarza en donde Dios nos da la señal de que camina al lado nuestro. Y estamos llamados no a vencer a nadie, sino estamos llamados, como el buen samaritano, a tenderle la mano y ayudar al que cae. Estamos llamados no a ser guerreros, sino a ser constructores de puentes, a ser signos de encuentro. Hoy, un signo político del contexto en el que vivimos es una gran confrontación y un gran maniqueísmo. ¿Qué se espera del cristiano hoy día, con la libertad de opciones políticas que cada uno tenga, a que seamos signos de encuentro, de diálogo? Por eso, la encíclica que va a publicar dentro de 2 semanas el Santo Padre, que se llama Todos Hermanos, o Hermanos Todos, Fraterni Tutti, si no me equivoco, el gran tema que ha anunciado el Papa que va a estar en la encíclica es la amistad cívica, la amistad social, la fraternidad, la cultura del encuentro. El Papa lo que nos dice es que tenemos que dejar de vernos con adjetivos. Es que tú eres conservador, tú eres liberal, tú eres uribista, tú eres antiuribista, tú eres de derecha, tú eres de izquierda. Dejar de preguntarnos de quién es la culpa la pandemia, de quién es la culpa que se hicieron malas cosas, y en lugar de eso, reconocernos con los sustantivos de hermanos y de hijos. Todos somos hijos del mismo Padre, todos somos hijos de la misma Madre, y por tanto todos somos hermanos. Entonces, en lugar de preguntarnos de quién es la culpa, más bien la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para levantar a mis hermanos que han caído del camino? Y ahí me paro y dejamos el tiempo que haya quedado, porque no sé cuánto me alargué, para las preguntas que defina el equipo. Yo quisiera preguntar y comentarte un poco. Yo estuve el año pasado, no, el antepasado tal vez, estuve tratándome de involucrar por primera vez en mi vida en política, pensando en que siempre he pensado que la política y la religión sí tienen que ver, porque si no, no estaríamos como estamos hoy día, y es importante que esos valores y que esa ética se maneje y se incluya en la política y nuestra forma de ver la vida. Sin embargo, inicié como voluntaria de un movimiento de Sergio Fajardo, más exactamente, y pues fue una experiencia muy bonita porque la mayoría de la gente era gente del común, de casas que no tenían mucha experiencia, algunos sí tenían, otros no, pero era como esa voluntad de querer hacer las cosas bien y de poder trabajar por el bien común, o sea, como muy sanos en el tema de la política. Pero en ese sentido me di cuenta yo le metí mucho la ficha y lo hice con la mejor intención, pero en ese caminar, pues me di cuenta que es muy difícil, digamos, uno como cristiano poder tratar de hacer las cosas bien como deben ser, porque siempre en el camino se encuentra uno con situaciones y con personas que difieren o diferimos de nuestra forma de pensar. ¿Puntualmente con qué? Puntualmente con el tema de que a veces somos muy, muy liberales y muy, muy, muy laxos, aceptando el aborto o aceptando ciertos comportamientos con el fin de llegar es decir, no estoy hablando en sí de la persona en su momento que estaba apoyando, sino del entorno y de las personas con las que estábamos tratando de hacer algo. O sea, fue muy difícil porque uno quiere tratar de hacer las cosas bien y hay muchas personas de bien que quieren hacer también las cosas bien, pero en ese caminar, o sea, uno se desmotiva demasiado porque cada vez que uno da como un paso o trata uno de hacer algo, como que se tropieza con lo que va en contra de nuestros pensamientos y de nuestra formación cristiana. Entonces, esa parte
el hecho de que sean tan flexibles. Yo no discrimino a las personas de condición LGTB, pero digamos que se vuelven demasiado laxos y demasiado permitidos, y entonces por caerles bien y todo, entonces como que todo lo vamos aceptando, y lo que tú decías ahorita, dejamos de ser cristianos para poder también agradar a los demás y entrar más en ese entorno político. Entonces, en últimas, tomé la decisión de retirarme porque me encontré con muchas cosas, y ni siquiera de los mismos voluntarios, sino en sí de lo que uno iba descubriendo en ese medio. Entonces, en estas circunstancias que te estoy comentando, o sea, cómo afrontarlo, cómo manejarlo y cómo sobrevivir sin fallar en el intento, ¿sí? Porque sí considero importante que nosotros como cristianos debemos intervenir, debemos tratar como de hacer algo desde nuestra posición, pero cómo luchar con esas situaciones que se nos presentan en términos de lo que tenemos nosotros en nuestro pensamiento y versus la realidad que uno ve y que uno vive. No sé si me hice entender. Sí, muy bien. Yo no sé si fuera posible, nada más para ponerte rostro, Adriana, si activas tu cámara, si se puede, si no, no importa. Mira, primero pues te felicito y me da muchísimo gusto y emoción que no solo que te hayas atrevido a meterte en política, sino que te metiste con Fajardo. Lo poquito que yo intuyo y que sé de la política colombiana, pues me imagino que no es muy frecuente, pues, que se metan, que se hayan metido o apoyando a Fajardo, ahorita por algunos temas que voy a contar. Así que qué bueno que lo hiciste, y yo te quisiera animar a que no te desanimes y sigas adelante. Ahora, algunos criterios que te doy respuesta. Primera, jamás pongamos nuestra fe ni en la política, ni en los partidos políticos, ni en los políticos. El único, decía Juan Pablo II cuando vino aquí a Chile, dice, solo Dios es adorable, y solo a Dios se le merece reverencia, solo a Dios se le puede adorar. Da un discurso muy importante aquí en Chile, en el Estado Nacional, porque él estaba dando ese discurso porque había algunos que se habían perdido en la teología de la liberación, en partidos de ultraizquierda, y otros en las opciones de Pinochet, en partidos de derecha, por la izquierda o por la derecha, y Juan Pablo II lo que decía Juan Pablo II en el fondo es, al único que uno merece la fe, la entrega completa, es a Dios. Entonces, cuando yo estoy militando en un partido político, y mi fe, mi esperanza está en el dirigente político, pues el dirigente político o los partidos políticos están hechos por seres humanos. Así sea el político que incluso se proclama como coherente y como católico, es igual de barro que uno y que otro. Y los partidos políticos no están hechos por seres humanos, entonces hay intereses. A ti te tocó la piedra de choque del aborto, pero tú podías entrar a un partido político que en teoría protege la vida, pero al mismo tiempo darte cuenta puñaladas por la espalda, hablan bien del aborto, pero por el otro lado defienden una persecución contra los migrantes, o tienen un discurso en el tema laboral muy mezquino. Puede haber distintas cosas, o incluso un dirigente político que tú lo ves muy bien y el día de mañana tú te enteras que le pone los cuernos a su esposa, o incluso que es homosexual, pero no lo había dicho. Entonces, nunca poner la fe y la esperanza en lo humano, y mucho menos en la política. Dicho con las palabras de un político mexicano, muy rupestre, pero me gusta, decía que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Si uno ilusamente pone la esperanza en que en el partido político el dirigente no va a ser todo muy bueno, muy limpio, uno se va a desilusionar. Ahora, entrando ya al tema más concreto tuyo que me ayuda a tocar, y después lo voy a conectar con la pregunta que hace Jesús Herrera, y que estoy muy de acuerdo, Jesús, hay ideologías que son completamente incompatibles con la fe. El aborto es un tema no negociable para el católico. O sea, un católico que vota por el aborto, un católico que promueve legislaciones de aborto,
si hace un examen de conciencia real y sincero, no podría comulgar. O sea, la defensa de la vida es absoluta, porque el aborto es un asesinato. Por más condiciones que haya difíciles, imagínense una mujer que fue violada, un drama, pero el aborto al final, el niño, porque ya hay existencia, hay vida, por más dramática que sea la situación, pues está asesinando al niño. Entonces, legalizar el aborto es incompatible con la fe, es un valor innegociable, pero no se termina ahí. Igualmente es innegociable la dignidad humana, y la dignidad humana va desde la concepción hasta la muerte natural. Significa que igualmente es innegociable cuando hay partidos o políticos que empiezan a abusar de la dignidad humana de los migrantes, de las mujeres, de los trabajadores. Es igualmente no negociable. El Papa Benedicto XVI dio un discurso ante el Partido Popular Europeo, siendo Papa. Entonces, en ese discurso el Papa, donde dijo que en la agenda política, los valores que tenía que proteger los católicos en política era la vida, la familia y la libertad. Y eso es muy real. El problema fue que después hubo algunos políticos católicos con muy poca formación que simplificaban el discurso. Entonces dijeron, no, es que la iglesia lo que dice es que los tres únicos valores no negociables es vida, familia y libertad. Entonces, lo importante es no legislar por el aborto, proteger el matrimonio entre hombre y mujer y garantizar la libertad de educación de los padres. Pero si se abusa de los migrantes, si se abusa de los trabajadores, si se abusa del medio ambiente, ahí cerramos los ojos, porque esos valores no son negociables. Y eso no lo dijo el Papa Benedicto XVI. Después vino el Papa Francisco, y el Papa Francisco el primer año, ustedes tienen que buscar una homilía de él, donde él dice, los valores no negociables de la iglesia no solo son tres. No se reduce ni a 3, ni a 4, ni a 5. Lo que no es negociable para la iglesia es la dignidad humana. Y la dignidad humana va desde su concepción hasta su muerte natural. Entonces, si yo ya tengo esa clave de interpretación, entonces yo ya no reduciré ser católico en política únicamente a aquellos movimientos que están en las marchas pro vida, pero al mismo tiempo abusan de los trabajadores. Protegeré todo. Ahora en las elecciones de los Estados Unidos, la elección no es fácil, ¿eh? Yo diría que un católico en los Estados Unidos no es claro ni votar ni por Trump ni por Biden. ¿Y por qué? Porque efectivamente Donald Trump ha impulsado una legislación pro vida, fuertísima, buenísima. Desde mi óptica, por puro pragmatismo. Nada más hay que registrar un poquito la vida de Donald Trump, y Donald Trump hace 10 años era partidario del aborto. Donald Trump hace 20 años estaba más cercano al Partido Demócrata. Se hizo republicano porque fue la trinchera que le dio oportunidad para llegar al poder, pero no juzguemos intenciones. Como gobernante ha promovido una agenda pro vida extraordinaria. Fantástico. Pero en otra opción, en otra perspectiva, Donald Trump, el muro, el trato a los migrantes, toda la legislación que ha echado atrás del tema ecológico, que no es que nos estemos preocupando por el cambio climático teórico, sino porque los que más sufren de legislaciones que no protegen el medio ambiente son los más pobres, los basurales. Hay gente que está muriendo en la Amazonía por el cambio climático, el discurso de odio y de confrontación que ha costado vidas en los Estados Unidos. Ustedes se han dado cuenta que a partir de Donald Trump ha emergido ese Estados Unidos bronco del Ku Klux Klan, del racismo, ustedes ven de repente videos en YouTube de norteamericanos que empiezan a golpear a los latinos. Eso no se veía hace 10 años, porque la figura política del presidente ha legitimado ese discurso. Del otro lado, los demócratas, sí, el Partido Demócrata siempre ha incubado la promoción del aborto, gradual o absoluta. Pero por la otra parte, la opción de Biden es una opción mucho más clara con estos temas a favor. Entonces,
acaba de sacar un documento la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, y la Conferencia de los Obispos de los Estados Unidos no dice que hay que votar por Trump, ni tampoco dice que hay que votar por Biden. Manifiesta cuáles son los criterios que hay que votar, y en los criterios que hay que votar aparece tanto la defensa de la vida, el tema del aborto, como el tema de los migrantes, como el tema de los trabajadores. Aparece todo, y después de eso, la conferencia dice, con esos criterios, el cristiano tiene que discernir. Y como no hay ninguna opción que absolutamente adhiera a todos los valores de la Iglesia, lo importante es que la opción por la cual vote, si vota por los demócratas o vota por los republicanos, el tema de la intención es muy relevante en el acto moral, porque en el acto moral, el juicio del acto moral es el acto en sí, la intención y las circunstancias. Entonces dice, lo importante es que en la intención, el católico que va a votar no adhiera a aquellos elementos de ese candidato o de ese partido que son incompatibles de su fe. Es decir, si yo voto por Trump como, entre comillas, el mal menor, pero aún votando por él como el mal menor, yo no puedo adherir, ni defender, ni compatibilizar todos los elementos que son incompatibles de nuestra fe. Y lo mismo pasa con Biden. Yo puedo votar por Biden porque privilegio el tema de la paz, el tema de los migrantes, los temas que he hablado, pero no puedo adherir en aquellos elementos de su programa y su plataforma que son incompatibles con mi fe. Y luego, hablando un poco de lo personal, tú que te sentiste desanimada, ¿alguna clave para seguir en partidos políticos donde hay esa tensión que la vas a encontrar en todos? Nos lo da el Papa Francisco el año pasado en el discurso de marzo que les digo. Entonces el Papa dice que una de las claves de alguien como tú que quiera meterse a la política es que lo haga en comunidad, que lo haga en amistad. Dice, un criterio de verificación de la vocación cristiana de la política es que haga amigos. Si tú te metes a un partido político solo y en el partido político no haces amigos, dice el Papa textualmente, lo más fácil es que te vuelvas presa a ser manipulado por un partido político. Dice, porque el cristiano que participa en política no es un recluta de una ideología. Entonces, lo que dice el Papa es el criterio de verificación de cualquier experiencia cristiana es la amistad. Trata de vivirlo en amistad, de hacer amigos, de hacer comunidad. Y conecto con la pregunta de Jesús. Hay ideologías que son incompatibles. El caso más claro, pues, es el comunismo. La encíclica que escribe el Papa Juan Pablo II sobre el comunismo, textualmente dice, el comunismo es intrínsecamente perverso. Totalmente de acuerdo. Nada más, la ideología comunista es incompatible. Nada más que una cosa es la ideología comunista y otra cosa son hoy, en el año 2020, 100 años después de la ideología comunista de Marx, 50, 60 años después del ideólogo de Gramsci, otra cosa distinta es partidos políticos que incluso se presenten como comunistas. Voy a ponerles ejemplos bien concretos. Chile, un pueblito perdido en Chile, estamos hablando de la zona del norte, zona desértica, se llama, se me va el nombre, un pueblo de Chile. Hablo con el obispo, y entonces vamos a abrir un programa de formación de líderes católicos. Y entonces le digo al obispo, oiga, necesitamos invitar a algunos políticos, algunos católicos que estén en política, que den su testimonio. El obispo no crean que es un obispo progresista, teólogo de la liberación, no, es un obispo conservador. Se me va el nombre de la diócesis. Bueno, Illapel, se llama Illapel. Entonces el obispo me dice, bueno, pues hay que invitar al regidor fulanito de tal. Y le digo, ¿y de qué partido es el regidor? Comunista. Le dije, ¿cómo? ¿Comunista? ¿Y quiere que lo invitemos? Me dice, la verdad, dice, es que él se porta mucho mejor con la iglesia que el que es demócrata cristiano, que en teoría debería ser el católico. Dice, porque este regidor que milita en el Partido Comunista no falta a misa los domingos, se confiesa, va al Te Deum, da limosna, no está a favor del aborto, pero es comunista.
En cambio, el que es demócrata cristiano votó a favor de la legislación del aborto, en el TDUM le pegó a los obispos, lo que acabo de decir hace rato, si es católico, pues dice que él en el Parlamento deja de ser católico. ¿Qué está pasando? Te cuento la otra anécdota. Aquí en Chile, el obispo intelectualmente más brillante de la conferencia episcopal se llama Monseñor Felipe Bacarreza. Es un obispo conservador, pero es intelectualmente muy, muy brillante. Entonces un día yo hablé con él y le dije, oiga, justamente esta pregunta que me estás haciendo, César, yo, viendo y leyendo a los papas, el Papa Pablo VI decía que es válida la pluralidad política, entonces que se vale que haya católicos en la izquierda, en la derecha y en el centro. Pero cuando yo digo eso, perfectamente alguien me dice, oye, pero el comunismo es intrínsecamente perverso, ¿cómo dices eso? Y entonces Monseñor Bacarreza me dijo, mira, José Antonio, las dos cosas son válidas. La ideología comunista es incompatible con la fe. Pero dice Monseñor Felipe Bacarreza, pero hoy día, en el mundo que vivimos, con todo el mundo líquido que hay, la verdad es que un partido comunista completamente ortodoxo que hay hoy día, no lo hay. Y si lo hay, es verdaderamente trasnochado, o sea, son puros viejitos los que están en esa opción política y nadie lo sigue. Es un poco como la masonería. Dime hoy qué joven se mete a la masonería. Es muy poco atractiva la masonería. Y luego, una cosa es hablar de un partido comunista y otra cosa es hablar de un partido socialista. Y luego ahora que hablamos, por ejemplo, ustedes que tienen ahí de vecinos a los venezolanos, hablar de Maduro. Pues el problema de Maduro, más que hablar del comunismo, es hablar del populismo de Maduro. Y más que hablar de una ideología comunista tradicional, hay un problema de que choca con la realidad, Maduro. Entonces, lo que yo te quiero dar de respuesta es, ¿hay ideologías incompatibles con la fe? Sí, el fascismo, el nazismo, el comunismo, las tres grandes encíclicas que se sacaron por un Papa Pío en la Segunda Guerra Mundial, son incompatibles. Pero ya la opción concreta del partido político, el movimiento político en tu ciudad, en tu estado, en tu país, tú tienes que hacer el discernimiento. Si realmente defiende una ideología incompatible, y si lo es, no puedes participar en ello, o si como en la mayoría de los casos hay un montón de grises o matices, en donde tú estás llamado a no renunciar a tu identidad. Mi pregunta está pensada en las marchas, es como quisiera que nos dieras de pronto una luz frente a esta manifestación o a digamos, al derecho de protesta, ¿sí? Que es pacífica, como en teoría debería ser. Pero digamos que es lo más cerca que tiene, creo yo, ¿no? Es lo más cerca que tienen los jóvenes para manifestar su inconformidad. Y nosotros estamos, pues, todo el tiempo, bendito Dios, con jóvenes. Entonces, aquí vienen como varias ideas y es, ¿cómo percibes tú esta participación de los jóvenes en las marchas? Te cuento, yo me acuerdo que digamos, hace 10 años que yo estaba en la universidad, el punto sensible en ese momento, como la coyuntura que dolía harto, era el secuestro, aquí, ¿sí? En Colombia. Entonces, yo me acuerdo, yo participé en una marcha, era caminando, como toda hasta el centro, en fin. Pero también algo como lo que decía Adriana, se percibe un sinsabor, como un desánimo, porque finalmente no hay resultados, ¿sí? Como los esperados. Entonces, como a la luz de todo esto, también yo recibí un cuestionamiento del sobrino de mi esposo, porque tuvimos una conversación que él participó en estas marchas, y entonces me cuestionaba que por qué nosotros, o sea, digamos, refiriéndose a personas de mi edad, ya habiendo pasado por los 20, ya a los 30, ¿no? ¿Por qué no participábamos? ¿Sí? ¿Por qué no nos veía igual? ¿Sí? A participar en esto, igual al tema que nos dolía. Entonces, quisiera que a raíz de todo esto nos dieras unas luces, por favor. Porque aquí estamos de las dos, como también, aquí hay personas mayores de 30, ¿sí? Como yo, que seguramente no salimos a marchar, pero pues si hay inconformidad, claramente.
Entonces, a la luz de todo esto, ¿qué opinas de las marchas, de esta forma, de la participación de los jóvenes? Bueno, como una luz al respecto, no sé si me hice entender. ¿El católico tiene que estar en las marchas? Yo pienso que lo que le diga su conciencia. O sea, vuelvo al mismo anterior tema. ¿Eres mal católico si no estás en las marchas? No. Se vale pensar distinto. Yo creo que más allá de estar marcha o no estar en marcha, yo en lo personal pienso que como católicos tenemos que hacernos cargo de los problemas. Y entonces, algunos piensan que una forma es la protesta social, porque la protesta social exige cuentas a los políticos y le mete presión a la clase política. Y hay otros que dicen, hay otras formas. Ahí puede ser a través del lobby, de otra propuesta. Lo que no se vale es cerrar los ojos o querer pretender y defender que no haya ningún cambio. Yo creo que hay que dar una respuesta. Si hay que estar en las marchas o no, es legítima la diferencia de opinión. Ahora, si nos quejamos que las marchas son violentas y radicales, es porque nosotros no nos metemos a conducir los procesos sociales. Primero, tenemos que hacer empatía. El cristianismo tiene simpatía con lo humano. El cristianismo, o sea, Cristo tiene una profunda simpatía por lo humano. Cristo no está encerrado, una cosa así como aséptica, mirando nada más como la gente sufre. Cristo se conmueve ante el dolor humano. Entonces el católico tiene simpatía por las causas humanas. Nosotros tenemos una simpatía natural, por ejemplo, por la causa de la discriminación LGBTI. Tenemos simpatía por ello. Eso no quiere decir que vamos a ser partidarios de legalizar cosas que son incompatibles con nuestra fe. Pero lo que tampoco se vale es que veamos el drama de gente que es golpeada porque se manifiesta homosexual por sus actos homosexuales, y es gente discriminada, y nosotros cerramos los ojos. Nosotros no digamos nada frente a ese dolor, porque estamos defendiendo el matrimonio entre hombre y mujer. No, como dice un dicho mexicano, se me va el nombre dicho, pero no importa. Yo puedo defender el valor del matrimonio hombre y mujer y al mismo tiempo tener acogida, abrazo y simpatía por aquellas personas que tienen actos homosexuales. El mejor ejemplo es el Papa Francisco. ¿El Papa Francisco ha cambiado la doctrina? No, pero el Papa Francisco recibió en audiencia personal, privada, a una pareja de transexuales. Si ustedes lo googlean, lo van a encontrar. A un transexual. O sea, se cambió de sexo. Tiene su pareja. Y fue con el Papa. Y el Papa lo recibió. No dio ningún discurso al Papa. No legitimó la opción transexual del Papa. Pero lo que le dijo a este hombre, una mujer que se hizo hombre, cuando sale, llorando la mujer, dijo que el Papa le había abrazado y le había dicho, nunca dejes que te sientas fuera de la iglesia, porque Dios no te deja de amar. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el cristiano, volviendo a lo de las marchas, si nos quejamos de las marchas violentas es porque somos indiferentes a las causas sociales. Entonces, no queremos que sean violentas, estemos en las marchas. No queremos estar en las marchas, abracemos esas causas, defendámoslas, denunciemos las injusticias. Viendo la historia, ¿qué hicieron católicos que hoy día incluso están en los altares cuando hubieron graves situaciones de abuso en la Revolución Industrial? La Revolución Industrial, que en parte es la transición del medioevo a la modernidad, surgen las fábricas, y cuando surgen las fábricas, pues no había ninguna legislación sobre el trabajo en las fábricas. Entonces había las famosas fábricas de camas calientes, personas que trabajaban 12 horas, trabajaban y de ahí se iban a acostar. Entonces eran las mismas camas dentro de las fábricas que se iban compartiendo entre los obreros. ¿Qué hicieron los católicos? Una parte de los católicos dijeron, no, hay que seguir defendiendo la Edad Media, la monarquía, el reinado. Y entonces acusaron que eran puros izquierdistas los que estaban defendiendo que hubiera sindicatos.
En cambio, hubo otros católicos, el conde Albert Lemun, el obispo Emanuel von Kettler en Alemania, el padre Luigi Sturzo en Italia, que dijeron, no, tenemos que crear legislaciones, y tenemos que crear sindicatos, y tenemos que crear parlamentos, y tiene que haber partidos políticos, y fruto de eso sale la encíclica Rerum Novarum. La Rerum Novarum del Papa León III lo único que hace es poner en papel lo que ya habían hecho estos católicos de avanzada, que en su minuto los católicos más reaccionados dijeron, pero ¿por qué se meten a hacer partidos políticos? Si los partidos políticos y la república y la modernidad es anticristiana, porque confundieron una opción política con una fe religiosa. Entonces yo creo que los cristianos tenemos que estar en movimientos. Y con eso conecto y termino con el comentario, pregunta que hace Jesús Herrera. Jesús dice, si no hay una opción política que sea admisible desde el punto de vista católico, ¿por qué no construir un partido político que sí represente los principios no negociables de la fe católica? Yo daría la respuesta en dos niveles. ¿Los católicos estamos llamados a fundar partidos políticos? Sí. Si no hay un partido que nos represente, pues construyamos un partido político que defienda una agenda de valores que nosotros tenemos. Eso es válido. Lo que no es válido es pretender que haya una opción política que sea la que represente como opción única a la Iglesia y los valores de la Iglesia. Porque el Papa Francisco nos dice, la Iglesia no es una orquesta, dice, uniforme, dice el Papa Francisco. La Iglesia es como una orquesta sinfónica, donde hay distintos instrumentos. La pluralidad de la Iglesia no es un mal menor, es una riqueza de la Iglesia. Tú vas a un concierto, y qué triste sería ir a un concierto donde la orquesta sinfónica fueran solamente 50 violines. Es que a ti te encanta el violín. Entonces, la orquesta van a ser 50 violines. Y los 50 violines van a tocar el himno a la alegría. Pues qué feo se oye. La orquesta sinfónica es bonita porque está el piano, el violín, el bajo, el contrabajo, la batería, la guitarra, el piano. Y todos tocan la misma canción, con distintos instrumentos y tonos. Entonces, en la Iglesia, claro que vale la pena que haya jesuitas, Opus Dei, legionarios. Claro que es bueno que haya católicos que estén más por la derecha, la izquierda o el centro. Porque la fe no es lo mismo que una ideología política. Eso sí, algo bien importante. La identidad del cristiano es seguir a Cristo. El ADN, la esencia del acontecimiento cristiano es que Cristo se hizo hombre, abraza nuestra miseria y nos redime. Tanto amó Dios al hombre que entregó a su Hijo, dice el Evangelio. Eso es ser cristiano. En cambio, si yo priorizo más la igualdad o la libertad, eso es la diferencia entre derecha e izquierda. La derecha es poner prioridad la libertad por encima de la igualdad, y la izquierda es poner por encima la igualdad encima de la libertad, que son las tres ejes de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Que si alguien quiere, por ejemplo, subir más los impuestos, bajar más los impuestos, si nos interesa, por ejemplo, que la educación sea gratuita, o más bien que el Estado le dé a cada persona un cheque y entonces cada persona elija en qué colegio mete a sus hijos. Todo eso son opciones. Son opciones. Entonces ahí se vale ser plurales. Si hay pluralidad, entonces no podemos pretender que haya un partido que represente únicamente a la Iglesia. Si hacemos eso, ¿cuál sería la consecuencia? Que sería gravísima. El buen católico es el que es, voy a inventar un nombre, ¿no? El buen católico es el que milita en el partido de la Iglesia, los fajardistas. Entonces, no votar por Fajardo, no militar por Fajardo, es ser mal católico. Pues no es cierto, no es cierto. El buen católico es el que se deja redimir por Cristo, esté en un partido o en otro, y es igual de pecador en uno y en otro, y se tiene igualmente que confesar uno en el otro. En un encuentro, una reunión que teníamos con el cardenal Margollet, y ahí termino ya, que era un congreso que teníamos de católicos en política de toda América Latina, había jefes de Estado, el presidente Calderón,
había políticos colombianos de todos los signos. El cardenal Marguelet nos decía, nadie tiene derecho en esta asamblea a decir quién es bueno y quién es mal católico. Nadie. Y eso es muy importante. Cuando nosotros ideologizamos la fe, no, todos los que estén en el partido del Foro Democrático, Centro Democrático, son enemigos de la Iglesia. No, señor. La fe se mueve en otro canal muy distinto a las opciones políticas. Y yo les vuelvo a hacer la invitación más importante, más allá de las opciones políticas de cada uno. Yo creo que el gran desafío que tenemos en toda América Latina es construir puentes. A mí me preocupa muchísimo lo que yo estoy viendo en Colombia, en México, en Chile, en Brasil, es que nuestros países se están quebrando, se están dividiendo brutalmente. En Brasil, que si Bolsonaro o no Bolsonaro, en México, que los de López Obrador no López Obrador, que si los fifís, los chairos, en Chile, que los que están por un cambio de la Constitución, los que están en contra, pero no el problema es que tengan distintas opiniones, sino un discurso maniqueo, brutal, de condena, donde el que está al frente no es contrario, sino es el enemigo. Entonces yo les quiero invitar a que ustedes como católicos se atrevan a hacer puentes para poder unir al interior de nuestros pueblos. Y como le dijo la Madre Teresa de Calcuta a un amigo, le dijo, el que se atreve a hacer puente, tiene que saber que como puente lo pisan los de ambos lados. O sea, el que se atreve a hacer puente y querer tender entendimiento entre unos y otros va a ser criticado por tiros y por troyanos. Si no, vean al Papa Francisco. Anunció la encíclica que publicó y los grupos ultraconservadores criticaron al Papa por el título. ¿Cómo que todos, hermanos? Si los que son agnósticos no son hijos de Dios, si el que no se bautiza no es hijo de Dios, no es cristiano, eso es por el bautismo, y el que es musulmán, por ahí lo criticaron. Y los más liberales, ¿cómo le puso hermanos todos? Tenía que ser hermanos y hermanas todas, o todes. Es machista el titulito. Así lo están criticando de uno y de otro lado. Pero si nosotros no nos preocupamos por construir puentes, a lo que podemos llevar a nuestro país y a nuestro continente es al rompimiento social. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos. Muchas gracias.